Sí, de Mi nombre es Giselle Navia, tienes que decir la edad, ¿tú? no. Giselle Navia, fonoaudióloga del Hospital Carlos Von Buren, trabajo en el área de lenguaje adulto, lenguaje, habla y deglución adulto. Trabajo en forma ambulatoria y además de eso hago trabajo en sala hospitalizada. Ya, para comenzar, me gustaría saber por qué quiso estudiar fonoaudiología. Básicamente porque es una carrera bien completa que tiene áreas humanistas y además de eso científicas. Entonces complementa bastante lo que es educación y salud. Ya. ¿Y en qué momento usted se vio como enfocada a elegir esta área de la fonoaudiología? Eh, a medida que vas tomando un poco de experiencia y te vas dando cuenta qué temáticas te gusta más abordar, esa fue un poco más la elección que hice. Generalmente me gusta mucho el área neurológica, entonces me dediqué en algún momento a neuroinfantil y después de eso fui de a poquitito viendo el trabajo en la parte adulto y decidí quedarme con él. Ya. Su transcurso en la carrera, cuando por primera vez se tituló, ¿cómo fue el trato con el paciente o bueno, su primera experiencia? ¿Con pacientes adultos? Sí. ¿A qué te refieres cómo fue? O sea, todo en general, o sea, cómo se sintió usted, qué patología llegó, todo me gustaría saber. Eh, en general siempre he visto pacientes después de un evento neurológico. Me parece que fue un accidente cerebrovascular lo que vi antes y en el fondo cuando tú te titulas y todo, siempre tienes que estar listo para ver con qué tipo de paciente es eso. Te sientes preparada, te sientes con buen vínculo, se da la terapia. En general tengo súper buen feeling con los adultos mayores, no tengo dificultad en ese sentido. Si refieres como a si es que se presentaron dificultades ahora siempre, antes de atender a un adulto, un niño, adolescente, lo que sea, pienso que es muy importante que no solamente se aborde a nivel fonoaudiológico, sino que se tenga claro el ambiente y además de eso, desde dónde viene, la historia personal del paciente, qué es lo que tienes que manejar, porque no solamente eres fonoaudiólogo, sino que eres terapeuta. Y eso hay que tenerlo un poco claro si de repente falla en algunas de las atenciones. ¿Cuáles son las patologías frecuentes en los adultos? En los adultos de esta área, que es rehabilitación y la parte de fisiatría, generalmente se dan afasias, disartrias, trastornos de deglución, de diferentes grados, todas por supuesto, y eso es en general lo que más se ve. ¿Ya? ¿Y cuáles han sido los trastornos que le ha llevado como más tiempo a dedicar? Generalmente las patologías del lenguaje y las patologías de índole más cognitivo son las que tardan un poquitito más en rehabilitarse. Sobre todo cuando los pacientes también están averiados en esa zona de entrada. ¿Y cuáles serían los tratamientos en este caso? El tratamiento varía, siempre depende de la patología. El abordaje en general es más de índole cognitivo, por eso te digo. Los tratamientos son de esa manera. Ya. Acá nosotros te hago una pregunta que es un poco, no sé si la va a entender, pero ¿qué características busca usted? O sea, bueno, hay en el lenguaje en el envejecimiento normal. O sea, como que no, cuando uno va envejeciendo, quizás cómo sería la diferencia entre, no sé si lo entiendo. Sí, quieres ver la diferencia entre una patología y una persona que llega a ser normal. Sí, O sea, cómo tú ingresas a un paciente a tratamiento sabiendo que no es normal y que va a estar atendiendo en normalidad. Mire, generalmente los pacientes que llegan acá consultan después de haber ido a un neurólogo o un fisiatra. Entonces, idealmente los pacientes, la diferencia entre el lenguaje anterior adulto de una persona que es de edad, en el fondo se nota mucho porque ellos tuvieron un historial anterior. Entonces la familia, ellos mismos se comunicaban de cierta forma después del evento, entonces viene la alteración y se nota la diferencia. Ahora, generalmente los pacientes no consultan cuando no han tenido un evento relacionado. Hay muchos pacientes que de repente tienen problemas de lenguaje, tienen dificultades, pero no lo asocian porque no ha habido un evento neurológico que les marque. ¿Ya? Entonces es eso más que nada. ¿A eso te referías tú, sí. no? ¿Cómo diferencias tú en un paciente que venga normal?
Generalmente los pacientes en hospitales y en consultas van a llegar porque ocurrió algún evento en específico. No llegan porque sí a consultar al fonoaudiólogo. Nati, ¿quieres consultar algo? Sí, dentro de como de las cosas que ya dijo la motivaron en esto, ¿qué ha sido lo que más como fonoaudióloga la ha impactado o como que se ha sentido como que le ha tocado el corazón de las terapias que ha hecho o los casos que ha visto? Generalmente todos los casos tienen su lado de corazón, si es que tú lo piensas de esa manera. Ahora, en general los pacientes con los que se trabaja el lenguaje, como llevas un poco más de tiempo trabajando con ellos, la relación es un poquitito más estrecha. Entonces conoces todas las cosas, sobre todo cuando llegan en fases de mutismo, cuando realmente no pueden comunicarse y se ven imposibilitados en todas sus formas. Entonces después de eso tú vas viendo a los 2-3 meses algunos cambios y después ya que se pueden desempeñar medianamente, un poco más independientes. Y además de eso asociado a la parte motora que también va sumando, la parte de independencia, todo lo que es terapia ocupacional también va actuando. Entonces en ese sentido tú vas viendo los avances de cómo viste al paciente llegar a cuando ya de alguna manera se puede desplazar un poco más independiente, que es lo que todos queremos en el fondo. Sí. Generalmente ahora los adultos mayores, si tú piensas, todavía se ven jóvenes en la calle, hacen sus cosas solos, hay algunos que trabajan, muchos que tienen segundos trabajos, entonces viene de repente un evento específico y pierden toda su independencia. Entonces dependen de la familia, dependen de su cuidador, dependen de la esposa, entonces es complicada la situación a nivel emocional. Y cuando ya se empiezan a desempeñar un poquito más solos, los ven más contentos y eso ya es totalmente un regalo. Entonces, ¿qué, por ejemplo, mensaje te podría dar como para que uno como que le llame más la atención esta área, que quizás la mayoría de los fonoaudiólogos se dedican más a la parte de audición, voz o lenguaje, que es como lo principal? Como un mensaje como para que uno... Sí, mira, yo creo que el mensaje no tiene que ver tanto con el interés. Yo pienso que hay mucha gente que le gusta el área de adulto. Ahora, siento que biológicamente faltan espacios para que uno se pueda desarrollar. De hecho, este cargo se abrió hace muy poquito. Este cargo recién comenzó a existir en octubre del año pasado. Entonces, si tú piensas, aquí la universidad ha hecho un trabajo súper grande porque aportaba igual con los internos de fono y lo sigue haciendo, pero no podía abarcar la cantidad de pacientes que se dan todos los meses. Entonces, imagínate, todo este tiempo, todos estos años, el Hospital Van Buren, que es uno de los más grandes, no tenía atención fonoaudiológica para adultos. Entonces, eso pienso que el mensaje mayor es que lleguen a un espacio. Y, por ejemplo, relacionado con este tema, como entre comillas una crítica como a la salud, o sea, a la salud como de Chile, porque, por ejemplo, yo he visto en consultorios que uno tiene que esperar mucho para poder tener una hora con el fonoaudiólogo. ¿Cuál sería su crítica hacia eso? Sí, mira, el fonoaudiólogo en la parte adulta en el consultorio no están instalados, hay muy poquitos, hay 2 consultorios que están acá, las otras redes no que soy tienen. en Santiago. Ah, ya, perfecto. Sí, allá puede cambiar un poquito más la cosa, pero tampoco tiene que ver. O sea, en general los fonos están para los niños y son para edad, están por el Chile Crece Contigo, están por otros programas. Y en la parte adulto cuesta, aparte de eso los hospitales no todos tampoco tienen. Pasaba lo mismo acá. Y la crítica tiene que ver un poco, bueno, hacia nuestro gremio con respecto a que no se presentan muchos estudios de repente. Nos cuesta un poco la parte de investigación como para poder presentar datos duros de que la gente necesita la atención y cuál es la eventualidad y además de eso, cuál es el impacto que provoca en los adultos mayores sí tener atención fonoaudiológica versus el no tenerla. ¿Cómo se refiere a prevención? ¿Eso? No prevención, sino que, por ejemplo, tener datos respecto a que ya cuántos pacientes ingresaron, cuántos recibieron terapia y antes, por ejemplo, no recibían tanto. ¿Qué pasaba con esos pacientes del seguimiento? Entonces ese tipo de cosas no se dan porque no hay espacio para hacerlo. Entonces ese es un poco el tema, es luchar por los espacios, que es lo más importante. Ya, eso no. Muchas gracias.